¿Cómo hacemos desde el punto de vista de uno de los temas más polémicos y difíciles en realidad del desarrollo de nuestros sistemas de educación superior y de los sistemas de ciencia y tecnología? ¿Cómo financiamos todo esto para poder hacer este múltiple tránsito que están haciendo nuestros sistemas, de sistemas universitarios relativamente de élite a sistemas masivos, muy abiertos, de universidades relativamente livianas, con poca infraestructura, con tareas fundamentalmente docentes de pregrado, a universidades crecientemente más caras, con investigación, con capacidad de emprender, de vincularse al sector productivo? En fin, todos estos tránsitos tienen un costo para la sociedad y para cada una de nuestras instituciones, y el tema mío es precisamente tratar de reflexionar sobre el financiamiento de los sistemas de educación superior. Y para eso voy a hacer dos enfoques. Primero me voy a referir a algunos elementos del contexto en que hoy día internacionalmente se debaten los temas del financiamiento de la educación superior, y luego hablaré algo de los modos y modalidades de financiamiento, que es un tema, por cierto, central para la política pública de educación superior. Y déjenme partir por elementos de contexto y usar como punto de partida cuál es la realidad hoy día en términos del sistema educacional nacional en general, o los sistemas en América Latina, mirando lo que más importa, que es cuánta gente no accede, que es lo que nos gusta decir, mira, ha avanzado mucho el acceso, etc. En realidad lo que importa es cuánta gente concluye, ¿no? Y ustedes ven acá en esta primera parte del gráfico que la educación secundaria hoy día en el promedio de América Latina la concluye 1 de cada 2 que ha accedido, ¿no? Es decir, en una buena parte de América Latina, efectivamente, menos de la mitad de los jóvenes está concluyendo la educación secundaria. Y eso habla de debilidades que vienen desde la cuna, es decir, las desigualdades de los hogares, del capital cultural y social que se hereda a través de los hogares. Habla de la educación temprana, de la educación primaria y secundaria, que termina en esto, y ustedes ven las diferencias entre cuántas mujeres y hombres o adolescentes están concluyendo la educación secundaria en el quintil de hogares de mayor ingreso y cuántos, acá, en el quintil de menores ingresos. Luego, el acceso a la universidad y lo que ocurre durante el tiempo de la educación superior es aún, por cierto, mucho más dramático. Como ustedes ven acá, en el total de América Latina, menos del 10% concluye la educación superior, mujeres, y algo menos en el caso de hombres. Y si ustedes miran quiénes concluyen la educación superior distribuidos por quintiles de ingresos, la gran mayoría proviene del 20% de hogares de mayores capitales socioeconómico y cultural. Conocemos bien esta cifra y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué lo menciono de entrada como un tema relevante para el debate sobre el financiamiento? Porque efectivamente es imposible, quiero decir con esto, es imposible discutir temas del financiamiento de la educación superior sin mirar esta realidad. Si finalmente los gobiernos tienen recursos limitados, tienen que distribuir recursos entre múltiples sectores, salud, obras públicas, previsión para unas poblaciones que están cada vez envejeciendo más, y dentro de educación tiene que mirar el conjunto de la educación, tiene que mirar la educación temprana, la educación primaria y secundaria y la educación superior. Y muchas veces tenemos la tendencia en nuestra región a discutir las políticas de financiamiento de la educación superior como si la educación superior fuera, digamos, lo único que debiera importarnos, y particularmente los académicos tendemos muchas veces a tener esa actitud. Una siguiente lámina de contexto busca identificar la ratio de gasto que hoy día existe en América Latina o en varios países de América Latina entre gasto por alumno en la educación primaria versus la educación superior.
En el promedio de los países de la OECD, como ustedes ven, la ratio es un poco menos de 2 veces, es decir, se gasta 2 veces, y estoy comparando en dólares del mismo poder adquisitivo, se gasta cerca de 2 veces en educación superior por alumno de lo que se gasta en primaria. En nuestros países, en todas partes, se gasta, salvo en Argentina, donde se gasta poco en ambos niveles, en primaria y en terciaria. En general, en nuestros países tendemos a gastar bastante más en educación superior que en el promedio de los países de la OECD, que en la educación primaria, ¿no? Y eso, visto lo anterior, significa que efectivamente las posibilidades de crecimiento del gasto en educación superior son limitadas. Si queremos efectivamente poner énfasis en políticas de equidad a través del financiamiento, nos vamos a encontrar permanentemente con la situación de que en realidad lo primero que el gobierno o los gobiernos nuestros debieran hacer es preocuparse de educación temprana y de la educación primaria y secundaria. Por cierto, también tendrán que gastar en educación superior, pero el margen de maniobra de los gobiernos es relativamente estrecho cuando uno ve este tipo de antecedentes. Un fenómeno, por cierto, muy particular y especial de América Latina que nos distingue de Europa y nos hace más semejantes al Asia, es que si bien el esfuerzo de cada país medido en relación al Producto Nacional de gasto en educación superior es relativamente razonable cuando uno lo compara como esfuerzo en relación con el promedio de los países de la OECD, sin embargo, la composición del gasto, es decir, qué parte del gasto en educación superior viene de fuentes públicas y cuánto viene de fuentes privadas, nos encontramos con que en América Latina la parte del gasto total que proviene de fuentes privadas es relativamente alto y en realidad superior en varias partes al gasto que proviene de fuentes públicas. Es el caso, por cierto, de Chile, pero también es el caso del Perú y es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde el gasto privado es el doble del gasto público. Es decir, hay un problema, como vamos a ver de inmediato, de balance entre gasto público y gasto privado de muy complejo manejo, porque gasto público significa fundamentalmente que las propias familias y los estudiantes están pagando su educación superior o están contrayendo préstamos que van a devolver a lo largo de su trayectoria laboral una vez que estén en el mercado laboral, si es que llegan a estar realmente ahí y ganan sueldo que les permitan devolver el préstamo que han obtenido. Y finalmente, déjeme mostrar este pequeño cuadrito que busca mirar cuál es lo que uno podría llamar la economía política de nuestro sistema. Y lo que aquí hay es, en este lado, una escala que mide el porcentaje de la matrícula privada dentro de la matrícula total de educación superior y por abajo, en el eje horizontal, mide el porcentaje de gasto privado en el gasto total. Y los ejes se cortan en el promedio de los países de la OECD. A ese es el punto en que están ubicados los dos ejes y por lo tanto uno puede decir aquí hay un cuadrante en este gráfico donde se ubican los países que tienen más proporción de matrícula privada y más gasto privado que el promedio de los países de la OECD. Es es el cuadrante de mayor, entre comillas, privatismo o privatización o peso de los componentes privados en la economía política de un sistema. ¿Y quiénes están acá? Japón, Corea, Chile, Perú, Brasil, Colombia, muy cerca México, y estos son los países para los cuales existe información comparable. Desgraciadamente para muchos países de América Latina no existe esta información y aquí están un conjunto de países que son básicamente los europeos. Aquí estarán Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. O sea, países donde hay una matrícula privada y un gasto privado que es menor al del promedio de los países ricos o promedio que yo llamo de la OECD. Bueno, entonces tenemos esta peculiaridad de economías políticas en nuestro sistema con un fuertísimo componente privado. Y Perú y Chile, que es mi país, están exactamente en ese cuadrante y eso también va a ser muy determinante para discutir políticas de financiamiento, porque es completamente distinto discutir políticas de financiamiento en un país que está ubicado acá que en este tipo de países
donde efectivamente el gasto y la matrícula privada son tienen una presencia muy poderosa en el sistema. Bueno, y con esto paso a mi segundo tema, el de los modelos dentro de este contexto, modelo de financiamiento. Y por cierto que en una simplificación muy grande uno puede decir, mire, finalmente estas cosas que suenan tan complicadas, desde el punto de vista de la política pública, al final hay dos grandes modelos para financiar la educación superior. O el Estado financia todo o casi todo de la educación superior, como ocurre en algunas partes del mundo, o hay un sharing, como decía recién Fernando, es decir, pero puesto en otro lenguaje, hay costos compartidos. El gasto viene tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas. Y cuando uno está en este esquema de costos compartidos, puede tener un gasto público predominante, como ocurre en los países nórdicos, que es casi entero estatal, efectivamente. Ya no sé si hay algún país en el mundo donde el 100% del gasto de la educación superior sea estatal. No sé, no. No, es muy dominantemente, pero 100%, en algún momento Grecia estaba en esa situación, nunca más va a volver a estar, desgraciadamente, después de lo que ocurre ahora. Y en otros países hay, por cierto, un peso mayoritario del gasto estatal, que fundamentalmente en varios de los países europeos. En el otro extremo hay países donde el gasto privado es el dominante, como Perú, Chile, Japón, Corea, etc. Y hay países donde hay una suerte de equilibrio, que de hecho no es porque alguien haya pensado eso es lo mejor, sino simplemente en la evolución. Brasil y Colombia tienen hoy día un gasto público y un gasto privado medido en relación al producto que es muy semejante, tanto para el gasto público como el privado. Y ahora, digamos, si uno mira acerca la lupa y dice, bueno, ¿y qué pasa con el gasto público? Dentro de ese modelo, y todos los países por lo menos tienen una parte de su gasto en la educación superior como gasto público, el gasto puede estar destinado, como ustedes bien saben, o a las instituciones como tales, o a los estudiantes. Y ahí son sistemas de becas, sistemas de préstamos, que crecientemente muchos países, ya sea que cobren aranceles o que no tengan aranceles en sus universidades, disponen de esquemas de préstamos y de becas para los estudiantes. Y las instituciones, cuando reciben directamente del Estado recursos, tienen dos grandes maneras de recibir esos recursos. O son recursos no condicionados, que es lo que siempre se mira en América Latina como la época de oro del financiamiento universitario, cuando las universidades recibían una suma importante de dinero no condicionados a nada. Es decir, el gobierno entregaba en el presupuesto nacional tomando dinero de la renta, de los impuestos, y daba una suma que era como una donación a las universidades, y las universidades podían hacer lo que querían, y tampoco, la verdad, durante muchos años, toda la primera parte del siglo XX y a veces todavía hasta hoy día, tampoco necesitan dar cuenta públicamente de cómo han usado esos recursos. Y frente a eso hay otras modalidades que están surgiendo ahora en los últimos 10 o 15 años, que son maneras condicionadas de darle recursos a las universidades en cuanto a instituciones. El Estado dice, mira, acá tiene usted una parte que le voy a dar como donación y usted verá cómo quiere usarlo, pero otra parte se la voy a dar contra su desempeño, contra sus resultados, contra un convenio, en función de fórmulas, voy a pedirle a mis universidades que compitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y los recursos privados, ¿de dónde vienen cuando hablamos de recursos privados? Lo que veíamos antes en una de las tablas, en uno de los gráficos, viene del pago de aranceles, viene de donaciones con exención tributaria, viene de la venta de servicios y de productos, de lo que estaba hablando Fernando recién, universidades emprendedoras que hacen negocios, que generan excedente para reinvertirlo en calidad o en más profesores con buenas trayectorias de estudio o en armar, digamos, parques industriales o lo que sea, y generación de otras formas de ingresos propios, manejo del portafolio. Las universidades todas tienen patrimonio, muchas veces tienen dineros en el sistema financiero, etcétera, etcétera. Bueno, y de aquí entonces, mirando las modalidades, paso a decir algo sobre
¿cuáles son hoy día las tendencias internacionales en términos de las modalidades de financiamiento? Y vean ustedes acá, lo que he hecho es reordenar mis conceptos de otra manera, y con esto termino. Estoy mirando si los dineros vienen de fuentes públicas o vienen de fuentes privadas en este eje vertical. Y estoy mirando si los dineros públicos o privados se dan para ser gastados en insumos, infraestructura, laboratorios, equipamiento, sueldo de profesores, etcétera, o se dan contra desempeños y resultados, ¿no? Y yo diría que las tendencias hoy día son claras. La tendencia internacional, desde China, incluyendo Rusia, Kazajstán, los países del Asia, por cierto, buena parte de América Latina hace mucho tiempo, y crecientemente incluso los países de Europa del Este y Europa Central, y algunos de los países de Europa Occidental están yendo de sistemas muy fuertemente públicos en cuanto al financiamiento a sistemas de costo compartido, es decir, incorporando por distintas vías recursos privados. Holanda cobra hoy día aranceles en todas sus universidades en el pregrado. Inglaterra, para qué decir, de tener un sistema muy generosamente financiado por el Estado hace 30 años, con fondos que llamaban block grants, que eran donaciones que se entregaban a las universidades de Oxford, Cambridge, etc. Hoy día todos los estudiantes pagan y hay sistemas de crédito, etc. Es decir, un primer movimiento es en esta dirección. Otro gran movimiento es en esta dirección, es decir, de entregar dinero solamente para que las universidades gasten en insumos, es decirle, mire, una parte de los dineros, por lo menos en México, en Chile, en Argentina, donde uno mire, en Brasil, va a ser en contra de desempeños y resultados. Queremos ver cuál es su tasa de deserción. Queremos ver cuántos alumnos se gradúan oportunamente en el tiempo que el currículum determina. Y parte del dinero en Dinamarca se da contra los exámenes que van pasando los alumnos. Y en Holanda se dan por el tiempo que demoran en recibir sus grados. Y si el currículum dice 4 años, entonces el gobierno dice, yo le doy dinero por cada estudiante que usted tiene hasta el 4º año. El 5º ya se lo bajo drásticamente y el 6º año financielo usted con recursos propios. O fondos competitivos de investigación. En Inglaterra hacen una evaluación cada 4 años, y voy a terminar cada 4 años diciendo cuáles de mis departamentos de investigación en todas las universidades, desde las más prestigiosas hasta las menos, tienen nivel internacional. Si no son competitivos internacionalmente, el gobierno inglés le dirá a las universidades, tanto bajo el gobierno laborista como bajo el gobierno conservador, para decir que esto no tiene mucho que ver con la orientación de los gobiernos, no voy a financiarle un departamento que no tenga nivel competitivo internacional. Si no compite con los mejores centros internacionales en Estados Unidos y en Japón y otros países del Asia, el gobierno no lo va a financiar. En otros países se usan convenios de desempeño. Francia tiene una larga tradición y ahora varios países de América Latina han empezado a usarlo. Se firma un convenio entre el gobierno y la universidad fijando determinadas metas y prioridades y se va entregando el dinero de acuerdo al cumplimiento de las metas y las prioridades. En fin, cobro de aranceles, tema extraordinariamente polémico, pero creo que en América Latina es imposible no discutirlo cuando vemos que en realidad quienes vienen a la universidad, y vuelvo a mi primer gráfico, y terminan la universidad, son prácticamente en el 100% del quintil de más altos ingresos, a las cuales a través de la gratuidad, la renta nacional, es decir, todos los ciudadanos de cualquiera de nuestros países que pagan impuestos están contribuyendo a financiar todavía a una minoría que se gradúa, aún en sistemas masivos, quienes se gradúan siguen siendo una minoría, que entonces vienen del quintil de más altos ingresos y prácticamente están asegurados que van a estar ubicados o en el quintil de más altos ingresos o en el segundo quintil una vez que se incorporen al mercado laboral. Entonces, no discutir sobre los aranceles simplemente es no querer hacerse cargo de esta realidad. Y a mí me parece que una de las cosas que hoy día en América Latina tenemos que hacer es discutir, digamos, en el conjunto de estos 4 cuadrantes y ver cómo balanceamos y equilibramos fuentes públicas y privadas,
gasto público en instituciones y en estudiantes y gasto público en instituciones hecho de acuerdo a determinadas condiciones o entregado sin mayores condiciones a las universidades, y eso hace efectivamente la complejidad del debate que tenemos en políticas de financiamiento y que tenemos que enfrentar. Lo que es claro es que, por ejemplo, Perú necesita gastar más por todo lo que ayer se dijo y hoy día se ha mostrado, tanto en educación superior como en ciencia y tecnología. Es decir, el gasto en Perú es, digamos, insoportablemente bajo si quiere crear un sistema, digamos, de mayor dinamismo, con mayor capacidad de investigación, con mejor calidad en el promedio de sus universidades. ¿De a dónde va a venir ese dinero? ¿Solamente del Estado? No es posible. Tiene que haber costos compartidos. Bueno, pero costo compartido significa discutir de estos 4 cuadrantes y ver cómo se combinan para que haya realmente más equidad, mejor calidad y eficiencia en el gasto de los recursos de todos los peruanos, en este caso, o chilenos, argentinos, en cada uno de los otros países. Muchas gracias.